estabais? ¿Dónde estábamos todos? Hoy hace exactamente, casi hasta ahora, 5 años. Llevamos todo el día preguntándoselo a nuestros amigos, a nuestros analistas políticos, economistas, abogados, periodistas. Yo os cuento muy brevemente dónde estaba. Yo estaba en el Club Siglo XXI, tal día como hoy hace 5 años, con buenos amigos, algunos periodistas veteranos, de los conocidos en la profesión como transicionistas, con Fernando Jáuregui, con Antonio Casado. Creo que estaba también por allí nuestro buen amigo Chencho Arias, José Luis Heras, Eladio del Prado y otros tantos, en número de entre 20 y tantas personas, digo, en el Club Siglo XXI. Y nos habíamos enterado hace unos minutos de que a las 9 en punto de la noche hablaría Su Majestad el Rey, cubriendo por lo demás el hueco que vergonzosa y vergonzantemente estaba dejando Mariano Rajoy Brey, a la sazón presidente del Gobierno de España. Y así fue, a las 9 en punto, en un pequeño monitor de aquella sala de un club emblemático en la transición española y en la reciente historia democrática de España, pues Paloma Segrelles subió el volumen. Todos guardamos silencio, escuchamos el discurso del rey. Cuando terminó le aplaudimos, como no podía ser de otra manera. Nos quedamos un poco más tranquilos porque, insisto, llevábamos bastantes días, por ser suave, inquietos ante la deriva que estaban tomando los acontecimientos, una deriva que por lo demás se veía venir, y sobre todo ante la inacción del Gobierno de España. Un gobierno que no fue capaz de decretar un 155 en condiciones, como prevé y contempla la Constitución española, y unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que fueron enviadas en unas condiciones absolutamente vergonzantes y lamentables, pues prácticamente a dejarse la piel y a parar a unos salvajes y a unos facinerosos que durante unos instantes, en sus ensoñaciones húmedas, pensaron convertir Cataluña en lo que jamás consiguió convertir la banda terrorista ETA, a las 3 provincias vascas. En la Albania del Cantábrico, que no lo consiguieron, pues estos querían aquella estúpida y fantasmal república, la republiqueta. Recuerdan, la república no existe, idiota, aquel mozo de escuadra que pasó a la historia. 5 años después tenemos alguna noticia buena y alguna mala. La noticia buena es que los separatistas, el otro día alguien, y con razón, me recriminó que utilizara un término grueso y pronunciara la palabra fulanas, que suena muy mal, es verdad. Bueno, pues como las chicas de moral distraída, los independentistas, los golpistas, esta manada de sabandijas, se están sacando los ojos entre ellos. El independentismo ha perdido, tampoco demasiado, pero ha perdido cierto predicamento social, porque cuando de repente sufrimos catástrofes como las que hemos sufrido recientemente y crisis gravísimas, no solamente sanitarias, sino institucionales y por ende económicas, que al final es lo que le duele a la gente, pues la gente pone el foco en lo importante y se deja de chorradas, de tonterías y de estupideces. La buena noticia, insisto, es que el gobierno autonómico catalán pende de un hilo y estos tipos, estos miserables, se sacan los ojos entre ellos. La mala noticia es que si hace 5 años teníamos un gobierno cobardón, un gobierno perfilero, sigo siendo muy suave, un gobierno pues que practicó esa política tan del gusto del presidente del gobierno de la época, muy galaico, de pasar papeles de una carpeta a otra, asuntos que el tiempo se encargará de resolver y asuntos que se han resuelto por sí solos o que el tiempo se ha encargado de resolver. Hoy tenemos algo mucho peor. Tenemos a un gobierno que no es que dé alas a los separatistas, es que ha adelantado por la derecha, por la izquierda y por el centro y por todas partes a los golpistas y a los separatistas, y del que estamos seguros que si no existieran, pues directamente apadrinaría o abogaría por la segregación de parte del territorio nacional. La actualidad va muy deprisa y probablemente a muchos ya se les haya olvidado, pero conviene recordar y no olvidar nunca aquella Carmen Calvo, vicepresidenta primera que lo fue del gobierno, pues dando carta de naturaleza a un relator internacional para aquella comisión bilateral, aquella mesa de diálogo entre Cataluña y lo que llaman estos el Estado español, como si fuera una cumbre, pues no sé, entre Francia y Alemania, o entre el Reino Unido y los Estados Unidos de América, ¿no? Entre 2 estados soberanos. Eso es lo que tenemos y afortunadamente dentro de poco más de un año será corregido o no, que diría Mariano.
Le damos un voto de confianza al señor Feijóo, que tendrá por lo demás el contrapeso de Santiago Abascal, su necesario vicepresidente del Gobierno, a tenor y a la luz de lo que dicen las encuestas. Hoy hemos conocido las últimas. Está muy bien que Feijóo tenga 125, 130, 140 o hasta 50 escaños. He visto que le da alguna, pero lógicamente sin Vox no va a gobernar. Esperamos también, igual que digo, que Feijóo tiene que ser un poco más audaz y un poco más valiente, gallego como él, pero de lo que fue Mariano Rajoy. Esperamos que don Santiago Abascal pues no le cepillen tanto las uñas y no le institucionalicen y no le sistematice tanto el sistema, que se olvide de lo que viene predicando y preconizando Vox en los últimos 3 o 4 años. Estaremos atentos y vigilantes. Aquí somos muy respetuosos y discúlpenme los más devotos que utilice una frase con todos los respetos de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos atentos y vigilantes, tanto al señor Feijóo como al señor Abascal. Queda una conclusión antes de terminar este campanazo, y para mí no es menor y que no se está destacando suficientemente, pero con la que quiero rematar. Aquella experiencia, además de otras muchas cosas, demostró hasta qué punto en muchas ocasiones los gobiernos no son necesarios. ¿Recordáis el caso de Bélgica? Casi 600 días sin gobierno, y no pasó absolutamente nada. Bueno, pues aquel 155 de pacotilla, aquel 155 de Segunda División B o de Tercera Regional que aplicó el gobierno de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría y de José Manuel García Margallo, que discutía en catalán, no en la intimidad, sino en público, debatía con el golpista, el delincuente indultado por el gobierno. Digo delincuente porque tenía sentencia firme, Oriol Junqueras, el líder, que lo sigue siendo de Esquerra Republicana de Cataluña, aunque ahora figure otro, y el presidente de la Generalitat sea otro, un tal Pere Aragonés. Digo que aquello demostró que el gobierno autonómico catalán no valía para nada. Y que si no existiera ese gobierno, como muchos otros que en el mundo han sido y en el mundo son, en muchos territorios, no solamente en Cataluña, no pasa absolutamente nada. Durante bastante tiempo, esa comunidad autónoma, esas 4 provincias españolas, estuvieron gobernadas pues desde Madrid, por quien lleva el peso de la administración, porque los políticos son interinos que pasan, pero los funcionarios de altísimo nivel, y me refiero a directores generales, incluso subsecretarios de Estado, subdirectores generales y tantos miles de ciudadanos que tienen la administración y el Estado en la cabeza, esos son funcionarios, por encima de los tópicos en los que se mete, siempre se tiende a meter siempre el mismo saco, la función pública y tal. No, esos funcionarios, igual que los notarios, igual que los registradores, igual que los abogados del Estado, igual que tanta y tanta gente, son los que necesita y los que vertebran el Estado, no solamente en España, sino en Francia, en Alemania y en muchas otras naciones desarrolladas del mundo. Fueron quienes asumieron, con un señor que lo recordaréis, algunos sin duda, Bermúdez de Castro, el gobierno desde Madrid de la Comunidad Autónoma Catalana. ¿Y sabéis qué pasó? Absolutamente nada. Con lo cual, la conclusión es que esos 23 millones que nos cuestan estos pájaros, como nos recordaba el otro día nuestra amiga Ángeles Ribes, nos los podíamos ahorrar. Y voy a asumir un poco el discurso, en parte irónicamente y en parte muy en serio, de la izquierda. ¿Cuántos hospitales se podían hacer con 23 millones de euros? ¿A cuántas familias necesitadas se podía dar de comer? ¿Cuántos puestos en la educación pública se podían cubrir o cuántos colegios y cuántos institutos se podían mejorar, algunos en unas condiciones lamentables, con esos 23 millones de euros? ¿Cuántas casas cuarteles de la Guardia Civil y cuántas comisarías que están en un estado cochambroso, vergonzoso y lamentable se podían mejorar con esos 23 millones de euros? Pedrito, el figura, por supuesto, esto le importa 3 narices y se lo pasa por el arco de triunfo, pero a lo mejor conviene que quienes van a heredar el gobierno de España en 15 meses, el señor Feijóo y el señor Abascal, ambos, los dos, a la vez, reflexionen sobre ello. Arrancamos ya esta primera retaguardia del mes de octubre, el lunes 3 de octubre, y lo hacemos saludando, pues por ser el día que es y por ser vos quien sois, don Sergi Fidalgo, muy buenas noches. Buen amigo, director del catalán.es, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues mira, encantado de ser un día como el de hoy, que un día como el de hoy, hace 5 años pasaron cosas muy grandes. Sí, señor. Y hoy han pasado muchas cosas. Algunas ya se las iremos suministrando también de orden interno a nuestros queridos amigos y espectadores. Don Sergio Fidalgo, ¿dónde estaba usted hace 5 años? Pues hace 5 años,
a estas horas, bueno, un poquito antes, estaba pegado a la pantalla escuchando el No estáis solos y de repente ese día vi que el golpe de Estado, porque no os olvidemos que el día 3 de octubre los separatistas montaron una huelga general desde la misma Generalitat, desde el poder montaron una huelga general y realmente cortaron autopistas, cortaron ferrocarriles, hubo incidentes y parecía que la cosa iba para adelante, salió el rey, dijo no estáis solos, todos nos cuadramos y el día 8 de octubre salimos 1 millón de personas a la calle y se acabó el golpe de Estado. Sí, señor. Ahí hay varias cosas. Yo, me van a permitir, Sergio Fidalgo, por supuesto, y vosotros también, yo os cuento dónde estaba yo también hace 5 años, 3 de octubre de 2017, teníamos una conferencia en el Club Siglo XXI, emblemático club de referencias transicionistas y políticas en el último medio siglo de la vida de España, con mis queridas y admiradas Paloma Segrelles, madre e hija, pues un grupo de periodistas. Allí estábamos amigos como Antonio Casado, como Fernando Jáuregui, como José Luis Heras, como Eladio del Prado, un montón de gente, no quiero dejarme a nadie, por eso no sigo detallando. Y pues nos habíamos enterado un ratito antes de que salía Su Majestad el Rey, don Felipe VI, ante la inacción, y no podemos dejar de recordarlo, ante la inacción que nos tenía un poco perplejos, por no decir muy inquietos a todos, del presidente del Gobierno de España, que lo era, don Mariano Rajoy Brey, y recuerdo que llegó Paloma Segrelles, bueno, pues nos dijo a todos que guardáramos silencio y había allí un pequeño monitor de televisión, porque era la sala pequeña del Hotel Eurobuilding y nos quedamos todos callados, las 25 o 30 personas que estábamos allí y escuchamos el discurso de Su Majestad el Rey y aplaudimos porque nos quedamos todos con la tranquilidad de que había, Sergio, alguien al mando. Tú lo has dicho, había alguien al mando, porque después del 1 de octubre, que fue vergonzoso, y después de la huelga del día 3 y la agitación del día 2, parecía realmente que no había nadie al frente del país, que los separatistas tenían campo libre para hacer lo que quisieran, y de repente alguien salió y dijo, no, aquí hay una democracia, aquí hay una constitución, y sobre todo hay millones de catalanes que no son separatistas, que no les vamos a dejar solos. Y cambió la historia. Luego podemos hablar de los indultos, de si el juicio y la sentencia fueron lo que tú quieras. Pero de momento, el golpe de Estado, ahora con 5 años visto cómo están peleados entre ellos, parece que es un chiste, pero en aquel momento no era un chiste. Parecía que podían ganar, ¿eh? Y eso es lo que esta gente, los podemitas, los comunistas, buena parte del paisanaje también socialista, los socialcomunistas, y por supuesto los independentistas y los golpistas, jamás le han perdonado, no tanto, y lo digo casi siempre, al ciudadano Felipe de Borbón y Grecia, sino al jefe del Estado, mal que les pese, al rey de España, don Felipe VI. Y por eso no les gusta que vaya a Cataluña, que vaya a Barcelona, y cada vez que va, pues intentan, pero no ofende el que quiere, sino el que puede, intentan ningunearle, intentan despreciarle, porque eso no se lo perdonarán jamás. Pero eso, que para ellos fue un agravio, para 45 millones de españoles, de los 47 que somos, y soy generoso con ellos, pues constituye no un timbre de gloria, constituye una tranquilidad de que la unidad de España no se toca, Sergio. Por supuesto, y precisamente es que hoy mismo, hoy 3 de octubre, y es casualidad, pero ha sido hoy, hemos acabado un libro que se llama Los catalanes sí tenemos rey, y que es un libro de desagravio desde Cataluña por todos aquellos, por estos desplantes que tanto Pere Aragonés como Ada Colau, que dice que no es separatista y es tan separatista como Pere Aragonés, pues le hacen al rey cada vez que viene por aquí un acto oficial. Por lo tanto, desde Cataluña se le quiere mucho al rey. Es cierto que hay una parte de Cataluña, la separatista, que le está haciendo pagar al rey su valentía el del día 3 de octubre, pero hay más de media Cataluña que le agradecemos precisamente esa valentía. Y este libro y todo el cariño que ha recibido desde entonces viene precisamente porque el No estáis solos nos llegó al corazón y sobre todo nos reconfortó cuando parecía que el separatismo iba a ganar la batalla. Pues bien está, lo que se remató bien, luego han pasado muchísimas cosas, pero bueno, trascienden ya esta mera data puntual del 5º aniversario de lo que ha sido, pues probablemente, bueno, no quiero ponerme a hablar del 23F ni de aquellos terribles días de enero de 1937 que más de la mitad del paisanaje que nos ve, pues afortunadamente no vivieron, ¿no? Pero lo que ha sido probablemente uno de los 3 o 4 puntos de inflexión más graves de los que ha sufrido, por supuesto también los atentados de Atocha, la democracia en España, el último medio siglo de la historia de España. Don Sergi, le supongo a usted muy enterado de las encuestas. No hay una sola encuesta que le dé un minuto de respiro, afortunadamente para todos los españoles de bien, al figura. Hoy, bueno, hemos visto varias, ¿no? Acabo de ver, pues
El País, en El Confidencial, en ABC, bueno, pues algunas, incluso las más optimistas, le dan a Alberto Núñez Feijóo 150. Algunas, pues a Vox le dejan más o menos como está. Incluso hay algunas que a Vox incluso también le otorgan, es decir, que lo que gana Alberto Núñez Feijóo no lo gana a costa de Vox. A Vox también le otorgan un poquito de oxígeno. Parece que Vox se ha recuperado de esa pequeña decepción que sufrió en Andalucía y de esa incertidumbre que sufre también ese partido, las cosas como son. Esto no es ni bueno, ni malo, ni medio pensionista, pero bueno, la marcha de Macarena Olona, que era un puntal y un pilar de ese partido, pues lógicamente los primeros días ha dejado ahí un cierto desconcierto, no solamente entre los cuadros de esa formación, sino también entre su militancia. Y si decimos otra cosa, pues oigan, pues mentimos, ¿no? Y el Partido Socialista sigue en caída libre. El figura vuelve a salir a la calle, hoy estaba en Baleares, diciendo que les va, o prometiéndoles mejoras fiscales. Este tipo no se cansa de mentir, no se cansa de impostar. Yo no sé cómo no se le cae la cara ya de vergüenza, que la tiene de cemento armado, pero aún así. Yo sigo siendo muy prudente porque aún quedan, yo creo que deben quedar unos 15 meses hasta las generales. Sigue teniendo el BOE, lo está usando a tope para intentar repartir dádivas para comprar votos y, por lo tanto, ya veremos lo que ocurrirá. Está muy bien que los sondeos indiquen que el PSOE está en caída libre, pero se queda demasiado tiempo. 15 meses en políticas es una eternidad. Los que piensan que ya está la faena hecha, pues yo sinceramente no la veo hecha. Es cierto que está en decadencia, es cierto precisamente que el Partido Popular está en todas las encuestas al alza, es cierto que la gran mayoría de ellas con Vox suma, pero también es cierto que, por ejemplo, últimamente no queda nada claro si Feijóo va a querer pactar con Vox o no. Precisamente estos tonteos que está teniendo con el PNV y con partidos regionalistas tampoco deja claro si va a querer dejar a Vox al margen. Y yo creo que por mucho que algunas encuestas sean muy optimistas, Partido Popular en solitario, con los 5 o 6 escaños del PNV, el de Teruel existe, el PRC y los canarios, yo no creo que sumen. Aparte que no creo que sumen, creo que sería un grave error que a estas alturas de la película el PP decidiera volver a apostar por el PNV, un partido supremacista, un partido racista, un partido que además le echó de la presidencia a la semana de pactar los presupuestos con ellos y que no es de fiar. Pero bueno, insisto, queda mucho tiempo por delante, veremos lo que ocurre y sobre todo sigue recomiendo a Feijóo y a los suyos que no se confíen, porque los sondeos los carga el diablo y basta con que Feijóo cometa 2 errores y Sánchez reparta un poco más de dinero del habitual y que haya sorpresas. Don Sergio Fidalgo, denos para terminar un apunte, aunque sea somero, de, bueno, ya, pues en fin, el paisanaje se pierde, del Ebro para abajo se pierde ya en el último vericueto, del último minuto, del último ratito por la tarde, del trazo fino de la política catalana. El día 6 y el día 7, estos de Junts, la nueva marca de la antigua y corrupta Convergencia, que tienen un referéndum, una consulta, se van, no se van, se parte ese gobierno de una puñetera vez, no se parte. El otro día ya hablábamos con Ángeles Ribes, por cierto, le felicitábamos también por su incorporación al nuevo proyecto de Valents. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas en el gobierno autonómico, Sergio? Básicamente, Esquerra quiere echar a Junts y Junts quiere seguir manteniéndose en el cargo. O sea que la consulta yo creo que va a ser básicamente una pamema y que no va a ir más allá, pero Esquerra va a utilizar cualquier excusa para poder echarles, porque ya tiene clarísimo que ha llegado el tiempo de volar solos e intentar ser el partido hegemónico del separatismo catalán y hundir a Junts. Y para hundir a Junts tiene que privarle de los 300 carros que tienen, de las ayudas municipales, de los tíos que tengan en TV3 o en Cataluña Radio, y para eso lo pueden conseguir básicamente evitando que Junts tenga acceso al presupuesto público de la Generalitat. O sea que Aragonés está locos porque tiene otra excusa para echarlos de una vez. Pues a ver si es verdad. Don Sergio Fidalgo, director del catalán.es, me han invitado sus buenos amigos, que lo son míos también, por cierto. Vamos a hacer un poquito de publicidad, no ya propia, sino en honor de historiadores de Cataluña, de mi querido Óscar Uceda. El próximo viernes a las 7 de la tarde en Toledo, a la presentación, junto con Pilar Castellanos, estaremos Pilar Castellanos y un servidor de ustedes con Óscar Uceda, presidente de Historiadores de Cataluña, para presentar el vídeo La Diada, ¿no? Una realidad histórica o la versión auténtica de la Diada y no esa basura propagandística, esa pues reescritura de la historia que nos ofrecen los secesionistas. Así que allí estaremos. ¿Conseguiremos algún día que la mayor parte de la gente vuelva a ser consciente de la realidad histórica como fue, Sergio?
Yo espero que algún día ese reportaje tú y Óscar lo presentéis en TV3. Ese día sería de que Buah, Cataluña ha vuelto a ser normal y que qué TV3 ha bien. vuelto a ser una televisión autonómica y no otra cosa. Sergio Fidalgo, gracias amigo, cuídate mucho y hasta la semana que viene. Gracias. Continuamos en la retaguardia y creo que tenemos ya también a don Álvaro Climent. Álvaro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Eurico. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí reafirmándome en mi fe porque yo llevo, y bueno, tengo de testigos a todos nuestros amigos, y bueno, pues a no pocos de vosotros también, que además de ser amigos, pues nos tenéis la gentileza de dedicarnos pues con periodicidad unos minutos a la retaguardia y a Periodista Digital. Le tengo dicho a María Blanco, le tengo dicho a Daniela Calle, a ti incluso, pues que no veo la hora de largarme a Portugal. Escuchaba a nuestro buen amigo Daniel Lacalle hace unos días y a otros economistas prestigiosos también, pues bueno, explicarnos largo y tendido cómo uno de los grandes beneficiarios de esta pantomima de reforma fiscal, abro y cierro comillas, que está presentando Marichuchi Montero y en nombre del figura, pues va a ser el país vecino. Las cosas como son. ¿Hay un riesgo real, don Álvaro Climent, de fuga de capitales a Portugal? Bueno, ya lleva tiempo, no es desde de ahora, es decir, hace tiempo desde que llegó Sánchez que la fuga de, digamos, de ricos o de lo que ellos llaman ricos se han ido mudando no solamente a Portugal, sino a Andorra, Luxemburgo y a muchos otros países, ¿no? Es decir, ahora mismo en Portugal leí el otro día que hay ya casi 16.000 españoles que están residiendo allí fiscalmente y evidentemente pues todas las medidas que aprobó Chiqui Montero el otro día, atropellada además, porque es una respuesta, digamos, a la política de las comunidades autónomas dirigidas por el PP, como puede ser Madrid, como puede ser Andalucía, como puede ser Murcia, en donde al final se han sacado una especie de reforma tributaria que la llaman ahorro y recorte de impuestos y al final recaudan 3.114 millones más. Es decir, a mí ese tipo de recortes me hace mucha gracia, sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de las medidas ahí aprobadas probablemente sean inconstitucionales, es decir, que al final se acaben derogando y que no se puedan llevar a cabo. Pero bueno, estos señores se han puesto la gorra de hay que subir impuestos para pagar todas las promesas que han hecho durante la legislatura. Tienen que pagar pues las pensiones indexadas al IPC, tienen que pagar el sueldo de los funcionarios con un 3,5% de subida, su sueldo, que también hay que recordar que se ha subido un 3,5%, los asesores, que han subido claramente un 37% desde que ha llegado Sánchez, y por lo tanto, bueno, pues la clase, esa media trabajadora que dicen defender, va a ser la que va a pagar la fiesta de estos señoritos. Está meridianamente claro. Le propongo un juego, don Álvaro. Usted imagínese que yo soy, que no lo soy, que más quisiera yo, Pablo Motos, no lo soy porque le saco 2 cabezas de largo y de hombro a hombro y él pues me saca a mí 2 o 3 o 4 ceros en su cuenta corriente. Por lo demás es un grandísimo profesional y le admiramos mucho. Pero digo, yo le voy dando a usted titulares muy picados, como decimos los periodistas, y usted me va diciendo lo primero que le venga a la cabeza. Y empiezo. Nadia Calviño va a rebajar 6 décimas el PIB de 2003, o rebaja 6 décimas la previsión de PIB para 2023, pero sigue siendo más optimista que los analistas. ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando yo le digo esto? Me viene a la cabeza la película de Pinocho, claramente. Es decir, sigue mintiendo y sigue poniendo encima de la mesa ilusiones que luego no se cumplen. Es decir, ya lo hemos visto. Ilusiones que no se cumplen. Baleares anuncia que sube patrimonio y Sánchez le concede, entre comillas, 350 millones en los presupuestos. Esto tiene que ver, y lo comentaba hace unos minutos con Sergio Fidalgo, el figura, pues vistas las encuestas, que siguen dándole de capa caída, ¿no? Lo siguiente, pues vuelve a hacerse carne mortal en distintas comunidades y ha ido ahí ahora pues a las otras islas, además de las Canarias, a prometerles el oro y el moro. 350 millones en los presupuestos a Baleares. Titular, el dinero público no es de nadie. Hago promesas que no cumplo y al final, bueno, pues compro votos e intenciones que luego al final se vuelven en contra. Las grandes empresas familiares auguran
Joder, está, claro, y alguien me dirá, han liberado a Kini, señor Campano, han liberado al padre Julio Iglesias, ya, bueno, pero lo que hay es lo que hay y hay que contarlo. Las grandes empresas familiares auguran un frenazo en la creación de empleo. Las grandes empresas familiares, las pequeñas empresas familiares y la gran industria. Es decir, todas en general auguran claramente un retroceso en el empleo en lo que queda de año. Titular, Yolanda Díaz no suma. Yolanda Díaz no suma. Hoy, por cierto, lunes 3 de octubre, por cierto, aniversario del, le hago un paréntesis y seguimos luego con la batería de titulares económicos, aniversario del golpe de Estado, 5º aniversario. ¿Dónde estaba usted el 3 de octubre, señor Climent, de 2017? Pues estaba en mi puesto de trabajo, estaba viendo, por desgracia, la evolución de lo que estaba pasando en una región que a mí me encanta, sabes que veraneo allí. Lo sé. Y que tengo familia allí, mis apellidos vienen de allí. Y la verdad es que con mucha tristeza, viendo que un grupo de absolutamente descerebrados pues se adueñaban de la región más próspera de España hasta hace 3 años, ¿no? Es decir, hay que recordar que Cataluña era la que aportaba más al PIB desde hace 3 años, pero bueno, se han ido 6.000 empresas, se está yendo prácticamente todo el talento, toda la inversión productiva, y al final han convertido aquello pues en una especie de paletada absurda que no tiene absolutamente ningún sentido. Don Álvaro, leo en Voz Populi que los grandes capitostes del IBEX 35 huelen. El dinero siempre, sabe usted que tiene el olfato muy fino. Huelen el cambio, dice aquí Voz Populi. Los CEO del IBEX 35 arropan a Feijóo y mantienen con él ya un contacto permanente. Bueno, ya que le han dado la espalda al figura, pues hace tiempo que lo sabemos. Usted recuerde que no están lejanos los tiempos, no es el Pleistoceno, donde el figura, y no ya el figura, Pablo Iglesias, que era vicepresidente, yo creo todavía, se hacían fotos con Ana Patricia Boutín, que la llamaban, con todos los respetos, a la presidenta del mayor banco de este país y a un banco muy importante en el panorama global. Decían que Ana Patricia Boutín pues era un poco la banquera del poder socialista y de Unidas Podemos, pero bueno, eso ya hace tiempo que ha pasado la historia, y desde que ha enarbolado la falsa bandera de los desarrapados y Yolanda Díaz va de Vita Perón por la vida, pues los del IBEX ya, y además visto lo del impuestazo a la banca, visto lo del impuestazo a las eléctricas, visto que quieren convertir esto no en Venezuela exactamente, sino en Argentina, y ahí siempre no me canso de darle la razón a don Daniel Lacalle, pues ya le han dado la espalda, claro. Y cuando esta gente te da la espalda, estás muerto, Álvaro. Bueno, ya no solamente lo que está pasando a nivel interno, lo estamos viendo en otros países de Europa, como puede ser en Suecia, puede ser Hungría, puede ser Polonia y recientemente en Italia, ¿no? Hay un cambio de tendencia. Lo woke, lo progre y ese tipo de movimientos están cayendo. La economía se nos va a llevar por delante, claramente, especialmente en Europa, en donde las decisiones de los últimos años pues, nos van a llevar a una situación en invierno claramente preocupante, y la gente se va a dar cuenta de que ha estado financiando una especie de película de ciencia ficción que no se va a cumplir. Entonces, a nivel interno, pues hombre, después de 42 más 1 impuestos que quieren imponer desde que ha llegado Sánchez, más lo que tú has comentado de las impuestos energéticas, a los bancos, a las eléctricas, y todo el saqueo al que estamos siendo sometidos, autónomos, gente que trabaja en pequeños negocios y que está viendo su factura absolutamente desbordada por los precios de la electricidad, del gas, de la hipoteca y de todo lo que ya conocemos, es evidente que hace que los grandes y poderosos del IBEX se vean obligados a mover pieza y buscar una alternativa que al menos pues permita volver a poner las cosas en su sitio y tengamos una cierta, digamos, estabilidad económica, financiera y presupuestaria. En este país estamos gastando mucho más de lo que nos podemos permitir. La deuda pública está ya, por más que nos quieran contar milongas, en 1,5 billones de euros, es decir, estamos hablando del 124% del PIB. Tenemos unos tipos de interés subiendo, con lo cual el servicio de esa deuda o el coste de esa deuda va a ir aumentando en los próximos años. Y además,
pues este gobierno se ha endeudado, como hemos comentado antes, pues con una deuda a los pensionistas y a los funcionarios que evidentemente va a tener que financiar. Y esa financiación va a ir a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Esta semana, ya os avanzo, mañana vamos a tener aquí en la retaguardia a las 10 de la noche a una de nuestras mejores cabezas, que es Salva Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, y no he cerrado todavía con él el día, pero esta semana tendremos también una vez más a Daniel Lacalle, que nos arrojará luz también sobre este y otros asuntos. Vamos terminando, don Álvaro, le voy a leer algo para su solaz y su tranquilidad, o a lo mejor no, a lo mejor está usted en desacuerdo, si ve qué tal, pues me lo dice, ¿no? Alberto Núñez Feijóo insta a Pedro Sánchez a adaptar su ideología a la realidad y pone como ejemplo precisamente a Portugal, y por eso he querido cerrar con esto, cerramos el círculo tal como empezamos. El líder popular advierte sobre el riesgo de la fuga de capitales, de esto ya hemos hablado. ¿Dónde ha dicho esto Núñez Feijóo? Bueno, pues en presencia de un auditorio plagado de empresarios, donde ha criticado con dureza la inclinación del líder socialista, del Figura, por imponer la ideología a la realidad, una praxis que a juicio del señor Núñez Feijóo tiene y tendrá repercusiones negativas sobre la recuperación económica y sobre todo va a provocar un divorcio entre los políticos y la sociedad. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es el 25 Congreso Anual del Instituto de Empresa Familiar. Bueno, pues es que lo que dice Alberto Núñez Feijóo, Álvaro, pues hombre, tampoco hay que ser Einstein, ¿no? Sin restarle ni un ápice de mérito a quien probablemente dentro de 14 o 15 meses sea el presidente del Gobierno de España, con la ayuda, esperemos, de don Santiago Abascal, sino que es el puro y desesperado, lamentablemente, sentido común. Bueno, es una llamada a la alarma que se nos viene encima. Es decir, ya hay que recordar que tenemos más de 60.000 empresas desaparecidas prácticamente en el año. Es decir, lo hemos visto en la encuesta de población activa y lo estamos viendo en todas las cifras de empleo que se están publicando. Núñez Feijóo, habrá que escuchar el mensaje de Núñez Feijóo dentro de 4 meses. Claro. La situación en los próximos 4 meses va a ser muy, muy complicada y cara a unas elecciones autonómicas y municipales del año que viene vamos a ver un endurecimiento de las declaraciones, porque es evidente que la situación no va a mejorar. Lo estamos viendo en las bolsas, hemos visto bolsas cayendo un 30%, estamos viendo un mercado que hasta ahora el refugio, que era el mercado de renta fija, cayendo más de un 25%. Estamos viendo unas divisas que están siendo intervenidas por sus propios bancos centrales, como puede ser el caso de Japón, como puede ser el caso de China, como puede ser el caso del Reino Unido. Estamos viendo unas políticas erráticas ante una situación, digamos, descontrolada para los gobernantes actuales. No son capaces de poner, digamos, las medidas necesarias que la situación requiere. Y eso está llevando a una incertidumbre muy peligrosa en el sentido de que vemos que no consiguen atajar los problemas y además se acrecentan. Es decir, lo que hasta ahora no habíamos visto, que era un, digamos, inicio de crisis financiera, incremento de la morosidad, etcétera, se empieza a ver. Credit Suisse está encima de la mesa, lo tenemos hoy y el viernes, en donde hemos visto claramente el deterioro de una entidad como Credit Suisse. Deutsche Bank va detrás, pero es que hay otros 5 o 6 bancos de inversión a nivel europeo que están cotizando por debajo de 0,40 veces el valor contable. Es decir, si realmente esto lo que va a acabar es detonando una crisis financiera, vamos a pasar un invierno mucho más frío del que todavía pensábamos. Don Álvaro Climent, pues decían en mi tierra que ni hambre ni frío. Bueno, hambre de momento, gracias a Dios, esperemos que no, pero frío, pues parece que sí, que vamos a pasar, y no creo yo, y ya lo hemos dicho muchas veces, que hombre, toda la culpa al menos sea de Putin. Vamos a ver cómo se desarrollan en los próximos meses. Te envío un abrazo y espero que la próxima vez que hablemos, siempre te digo lo mismo y no sé para qué, pero bueno, por no ser demasiado gafe, pues podamos dar alguna buena noticia. Cuídate mucho, Álvaro, y un abrazo. Igualmente, muchas gracias, Eurico. Nos vemos. Vamos evocando ya la recta final de esta retaguardia el lunes 3 de octubre de 2022 y saludamos ya al último invitado de esta noche, a don Carlos García, portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, concejal de esta formación política en el consistorio bilbaíno. Don Carlos García, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Eurico, un placer como siempre. Oye, antes de hablar de cosas que interesan mucho a los ciudadanos de tu ciudad, de Bilbao, tengo que preguntarte, como he hecho con nuestros dos invitados anteriores, ¿dónde estabas hace exactamente 5 años? El 3 de octubre de 2017, cuando Su Majestad el Rey, bueno, pues mandó parar el golpe de Estado de estos indeseables, de estos miserables, el golpe de Estado de los secesionistas catalanes. Pues comunicando a mis cerca de 50.000 seguidores en las redes sociales lo magnífico, lo importante y lo orgulloso que estaba de un discurso ejemplar para la historia de España, de Su Majestad el Rey Felipe VI, y la verdad es que es algo que no podremos agradecérselo lo suficiente los demócratas y quienes tenemos cariño y aprecio a esa maravillosa parte de España que es Cataluña y a nuestra soberanía, convivencia y unidad nacional. En definitiva, creo que es de agradecer, hay que recordarlo, insisto, y es un ejemplo más para quienes atacan y critican la monarquía, el hecho de que más allá de esa situación lo que tenemos que hacer es defenderla, quienes realmente creemos en la democracia, creemos en la Constitución y creemos en la unidad y la convivencia de España y en nuestro sistema de monarquía constitucional, que es ejemplar y que, insisto, con un rey como Felipe VI, además de todo ello, es para estar orgullosos y, sobre todo, agradecidos a ese momento concreto, en general a su labor cotidiana, pero ese momento fue realmente especialmente reseñable y del cual tenemos que estar siempre agradecidos. Monarquía parlamentaria y la corona como clave de arco del sistema de libertades del que disfrutamos, efectivamente, y bueno, luego ha llovido mucho en los últimos 5 años. Estamos donde estamos por culpa de los socialcomunistas, estamos, pues, si Dios no lo remedia y no llega antes Alberto Núñez Feijóo, pues a 5 minutos de terminar de destruir y de malbaratar España. Estamos nosotros, no, el sufrido pueblo español, están estos miserables políticos que nos gobiernan. Hablamos, Carlos García, de Bilbao, hablamos de tu ciudad. Vamos a escuchar antes 2 intervenciones, las vamos a encadenar, Omar, 2 intervenciones de Carlos García en el último pleno del Ayuntamiento de Bilbao y las comentamos. Por ciento de los vecinos de Bilbao, instamos a la Junta de Gobierno local a impulsar un plan especial de medidas de seguridad ciudadana para atender a los 50.000 bilbaínos residentes en el barrio de Santuchu y su entorno. Cuando hablo de su entorno, no nos ceñimos al ámbito estrictamente administrativo correspondiente a Santuchu, sino que se incluye Bolueta, Ollerías, Solocueche, Mina del Morro, Sagarmínaga o Fica, que corresponden a otros barrios, incluso a otros distritos, pero que tanto sociológica como geográficamente quienes vivimos allí sabemos que es Santuchu y se puede considerar Santuchu. Y es un barrio que no por los hechos coyunturales y puntuales que están ocurriendo en este momento, con hasta más de 20 comercios asaltados y robados, en algunas ocasiones hasta en 6 ocasiones, planteamos implantar cámaras de seguridad de videovigilancia. En primer lugar, insisto, para dar seguridad a los vecinos de Santuchu. En segundo lugar, para facilitar también la labor de la propia policía. También los vecinos de Santuchu demandan ver más a la policía. Y ver más a la policía a pie, y una de las maneras más eficaces y más fáciles es tener una comisaría. No hablamos de una macrocomisaría, como la que se ha puesto en Indautxu, ni siquiera como la que se va a poner en Deusto, que llevan años para ponerla. Una como la de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, pero que esté abierta. Que esté abierta y que atienda a la gente, no que esté como la de la Plaza Corazón de María, casi siempre cerrada y sin personal para atender y ni siquiera se pueda ni recoger denuncias. A nadie se le ha asaltado, como ha dicho, 6 veces. A nadie. A nadie. A nadie. Eso es mentira, señor García. Eso es mentira, señor García. Estoy hablando yo ahora, respéteme como yo le he respetado a pesar de las barbaridades que usted ha dicho. Qué bien nos va la nariz de payaso. Si Bildu y Podemos no me critican en este asunto, estaría muy preocupado. No vamos a esperar a que Bilbao se convierta en Barcelona, que está a punto de ser una cuadra, por culpa de gestiones como la que ustedes plantean, incluso no solo no combatiendo, sino incluso incentivando y apoyando y justificando la ocupación de viviendas. A este grupo municipal del Partido Popular y a este concejal no le va a dar lecciones nadie de qué es el problema de la ocupación en Bilbao. Me gustaría saber cuántos concejales de este ayuntamiento han estado con los vecinos en el portal llorando, con la policía municipal
haciendo su trabajo y padeciendo precisamente que, a pesar de que se hace todo lo que se puede por parte de los magníficos agentes de policía municipal, la legislación actual es totalmente ineficaz y no les permite llevar a cabo todas las actuaciones que pudieran llevar a cabo y que quisiesen llevar a cabo si hubiese una legislación adecuada para que pudiesen intervenir de forma inmediata. Por ejemplo, insisto, como he dicho antes, pudiendo ser denunciados los ocupas de manera inmediata por cualquier vecino de la comunidad de vecinos, no solo por el propietario, que eso es una de las pegas importantes que ocurren en este momento. Y eso impide que, pasado un tiempo, pueda intervenir inmediatamente y desalojar de forma automática la Policía Municipal de Bilbao a esos ocupas y que se cronifique, como ocurre en el portal que usted está diciendo. Y no han estado ustedes con la madre de José, de 60 años, llorando, ni con la madre de Edurne, de 75 años, llorando en el portal y a punto de marcharse de sus viviendas en el barrio de San Francisco porque no soportan más la situación que padecen cada vez que suben y bajan por la escalera, con el incivismo y la falta de convivencia y la falta de respeto, el tráfico de drogas, el consumo de drogas, incluso las agresiones denunciadas ante la Policía Municipal, que, insisto, ha trabajado de manera impecable. Y estoy poniendo ejemplos concretos que conocemos de primera mano, pero es que hay muchos más y por lo tanto no nieguen la evidencia. Ya han reconocido ustedes que hay un protocolo, efectivamente, pero evidentemente ese protocolo puede y debe de ser mejorado y puede y debe de ser adaptado. Bueno, pues hemos escuchado esas dos intervenciones, Carlos. El alcalde de Bilbao le falta el respeto a los comerciantes, le falta el respeto a la policía municipal, a la que ha llegado a insultar gravemente. Les ha llamado payasos. Todavía están frescas en nuestra memoria las palabras del ex vicepresidente segundo del gobierno, diciendo que le gustaría cortarles las cabelleras a los policías municipales de Madrid. Decía yo el viernes, no sabes, Pablito, con quién te has ido a meter. Tenía que nacer 7 vidas, Pablo Iglesias, no me quiero poner más castizo de lo necesario, para cortarle la cabellera ni al primero de los policías municipales de Madrid. Pero bueno, y ahora, pues vemos que ha cundido el ejemplo, ¿no? El alcalde de Bilbao llama payasos a los policías municipales y te insulta incluso hasta a ti, a uno de los portavoces de la oposición. Pues estáis como queréis, Carlos. Pues sí, querido Eurico, la verdad es que el alcalde de Bilbao, por desgracia, ha demostrado copiar lo peor del socialismo y de Pedro Sánchez, que es atacar y criticar a la oposición, haciendo como de oposición desde el gobierno, y además lo peor del señor Pablo Iglesias, como es atacar, insultar a la propia policía municipal, con un agravante. Es que el alcalde es el jefe de esos policías, es el jefe de la policía municipal. Fíjate qué diferencia el magnífico alcalde de Madrid, mi compañero Almeida, defendiendo a capa y espada a sus policías ante esos insultos y esas faltas de respeto del desgraciado de Pablo Iglesias, del ex vicepresidente, que también es muy grave que un ex vicepresidente de Pedro Sánchez haga eso. Pero es que aquí, en este caso, el alcalde de Bilbao es él personalmente quien ha insultado y ha llamado payasos. Efectivamente, lo has dicho con todas las letras, como se ha podido escuchar en los vídeos que has puesto. Es algo inaceptable, es algo intolerable. Pero es que, más allá de llamar payasos a los propios policías municipales, que yo siempre defiendo porque hacen una magnífica labor, a pesar de tener un jefe como el que tienen, es que además también ha faltado el respeto a los comerciantes del mayor barrio comercial de Bilbao, como es Santutxu, diciendo que mienten ante los robos, cuando resulta que han podido demostrar, con grabaciones incluso, que algunos de esos comercios han sufrido hasta 6 asaltos y aún a día de hoy sigue sin pedir disculpas y además atacando al mensajero, que en este caso era yo, que reclamaba medidas de seguridad para mejorar esa situación. Y aquí vemos una clarísima diferencia, donde en otros lugares los gobiernos responsables exigen medidas de seguridad a los órganos competentes, como por ejemplo en Madrid, ante lo que ocurrió en Alcalá de Henares, reclamando a la delegación del gobierno y al Ministerio del Interior que tomase medidas. Aquí, tanto el gobierno vasco como el Ayuntamiento de Bilbao no solo no han tomado medidas, sino lo que hacen es tratar de ocultar esos problemas de seguridad, tratar de taparlos, y a quienes lo denuncian, incluso a las propias víctimas de esos robos, de esos asaltos y de esa delincuencia, les insultan, les llaman mentirosos y les acusan de ser los responsables de causar ese problema, cuando en realidad los culpables son los delincuentes, la solución son los policías, y lo que deberían de hacer es apoyar a las víctimas
y ir a por esos delincuentes, a su vez respaldando e incentivando a la policía. Está haciendo exactamente lo contrario. El nacionalismo, la verdad, es que se ha contagiado de lo peor del socialismo y de lo peor del podemismo. Y es algo que, además, es aún más grave en el caso de uno de los barrios de Bilbao, que se está convirtiendo en un auténtico gueto, porque están ocupando las viviendas de manera sistemática, auténticas mafias de la ocupación, y yo he podido estar con vecinos llorando, pasándolo muy mal por tener pisos y viviendas en sus comunidades de vecinos ocupadas y sufrir agresiones, sufrir insultos, sufrir amenazas, en fin, todo tipo de despropósitos. Y el alcalde, más allá de reconocerlo, lo que ha hecho y de lanzar un mensaje de apoyo o incluso de estar con ellos, como he hecho yo como concejal del ayuntamiento, lo que hace es negar la situación, decir que no existe y por lo tanto faltar gravemente al respeto también a esos vecinos, y acusándoles poco menos de inventarse el problema. Es algo muy grave, algo que en Bilbao está siendo el tema de conversación en las familias, en los bares, en las calles y en los medios de comunicación, y el alcalde está desaparecido. Entonces, pues desde el Partido Popular la verdad es que le hemos exigido que rectifique, se disculpe y tome medidas para solucionar este gravísimo problema de inseguridad en Bilbao, o dimita. Si va a ser incapaz de poner soluciones a un problema tan grave como es la delincuencia que está acampando a sus anchas en muchas zonas de Bilbao, y no va a hacer absolutamente nada, lo que tiene que hacer es dejar paso a otra persona, a otro alcalde, y no solo anunciar que se presenta de nuevo como candidato flamante del PNV, sino apartarse ya. Y por lo tanto estamos a la espera de esas disculpas, de esa rectificación ante los vecinos, ante los comerciantes y muy especialmente ante los policías municipales, que con sus insultos, con sus desprecios, lo que está haciendo es ponerles en el foco como culpables, cuando en realidad los policías son parte sustancial de la solución. La Policía Municipal de Bilbao es una de las mejores policías municipales de España y de Europa. Y además es muy fácil de comprender por qué. Porque a la fuerza no les ha quedado más remedio. Durante 40 años, la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Guardia Civil han sufrido la amenaza y la persecución terrorista. Y la Policía Municipal de Bilbao ha asumido competencias en la lucha contra el crimen organizado, contra las mafias de drogas, y ha hecho funciones que en otros lugares corresponden a otras policías y aquí las han asumido ellos. Por lo tanto, hemos tenido hasta ahora una de las mejores policías municipales, insisto, de España y de Europa, que este alcalde se está encargando de degradar, cambiándoles sus condiciones laborales, bajándoles el sueldo, y a lo último es desprestigiándoles, deslegitimándoles e insultándoles. Es algo intolerable. Está claro. Ponme otra vez, si puedes, Omar, de los 3 pantallazos que has puesto, el que corresponde, son 2 párrafos, el que corresponde a estos. El Pleno Ordinario de la Corporación Bilbaína debatió una propuesta del Partido Popular, dice ahí, en la que, además de reclamar modificaciones legislativas al Gobierno y a las Cortes para proteger a los propietarios de viviendas ante los ocupas, se pedía un nuevo protocolo antiocupación, lo que nos está diciendo nuestro buen amigo Carlos García, de actuación inmediata de la Policía Municipal, y un operativo especial de la Guardia Urbana. El edil, Carlos García, del Partido Popular, pidió este protocolo policial para actuar de forma más rápida, contundente y eficaz contra las mafias que actúan especialmente en los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, y que crean problemas de falta de convivencia y seguridad en las comunidades de vecinos. Claro, pues bueno, ya sabes, Carlos, es que por decir esto, lo más suave que te pueden llamar es fascista, y además pues eres un alarmista. Es decir, esto es un poco la técnica de siempre de los nazi-onalistas y de la izquierda, ¿no? A quienes critican, o desde los medios, criticamos el problema, incluso, pues bueno, vosotros como oposición, en este caso política, pues ofrecéis alternativas, ofrecéis soluciones, pues os llaman alarmistas, ¿no? Es decir, el problema sois vosotros, no son las mafias, ni son los ladrones, ni son los delincuentes, ni son los terroristas, sois vosotros, Carlos, ya sabes. Estoy hablando irónicamente, ¿eh? Ya sabéis que en radio y en televisión las ironías a veces no se entienden bien. Yo lo entiendo perfectamente y creo que toda tu audiencia también, querido Eurico. Es evidente que Bilbao es, por población, la mayor ciudad de todo el norte de España. El problema de la ocupación es un fenómeno eminentemente urbano y Bilbao no se escapa a ese problema. Es más, está creciendo ese problema en varios barrios de Bilbao. Por lo tanto,
el Ayuntamiento de Bilbao está perfectamente legitimado para trasladar tanto al Gobierno de España como a las Cortes Generales que es necesaria e imprescindible una modificación, una actualización de la legislación en relación a la ocupación, tanto con los delitos de usurpación, de allanamiento de morada y demás. Y en especial con dos circunstancias. Una, que se pueda desalojar inmediatamente a los ocupas en 24 horas. Que no haya que esperar ni un solo minuto más. Y en segundo lugar, que puedan denunciar la ocupación de una vivienda en una comunidad de vecinos, cualquier vecino, porque la ocupación no solo la sufre el propietario, en muchas ocasiones la padecen y la sufren aún más los demás vecinos de toda la comunidad. No, coño, y el barrio entero, que lo degradan y prostituyen la zona. Efectivamente. Por eso, en un barrio concreto de Bilbao, como se llama San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala, que son 3 barrios históricos, tradicionales de toda la vida de Bilbao, y que han ocupado mafias de ocupas, pues haciendo esos procedimientos, ocupar un piso, hacerlo piso patera, metiéndose 15 o 20 personas, chantajeando al propietario, incluso en ocasiones hasta le ofrecen algo de dinero para que les deje estar allí, y luego degradan la convivencia en toda la comunidad y son más vecinos los que abandonan sus viviendas, se tienen que marchar y son ocupados. Y de esta manera están formando un gueto en todo el barrio, ocupando pisos en numerosos portales. Es una cosa terrible y eso son mafias. Que el alcalde lo niegue, pues es gravísimo, porque no va a haber forma de solucionar un problema cuando no se reconoce. Por lo tanto, hay que adecuar el protocolo de actuación de la Policía Municipal, porque los ocupas ya no son los antiguos ocupas hippies, son otro tipo de ocupas muy diferentes. Y por lo tanto, el protocolo de actuación de la Policía Municipal, que también reclaman los propios policías municipales, con los cuales les parece que no habla el alcalde, también demandan esta circunstancia. Y además, no puede tardarse ni un minuto más en intervenir con una actuación integral en coordinación con la Ertzaintza y en coordinación con la Policía Nacional, que es quien tiene la competencia de extranjería, y con la Guardia Civil, que es quien tiene la competencia de armas y de lucha contra el crimen organizado, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, para intervenir en este barrio de Bilbao antes de que acabe de degradarse por completo. Y en esas 3 medidas que planteábamos, instar al Gobierno de España, desde el Ayuntamiento de Bilbao, con la relevancia que tiene Bilbao, a modificar la ley de ocupación, el cambiar el protocolo de actuación de la Policía Municipal para que los policías municipales de Bilbao, que son magníficos agentes, puedan intervenir de la manera adecuada y en este momento no pueden. Y en tercer lugar, una actuación integral en este barrio y en coordinación con los demás cuerpos policiales. Esas 3 medidas se ha negado el alcalde con la excusa de que no existe ese problema. Y claro, efectivamente yo cuando le dije que lo que tienen que hacer es ir con los vecinos, estar con los vecinos, como habéis podido oír en mi intervención, yo he estado con vecinas de 60 años, de 75, en sus portales, llorando. Eso es lo que tiene que hacer el alcalde, ir y escuchar a esos vecinos que están padeciendo esa circunstancia. Y no negarlo. Por lo tanto, insisto, nosotros hemos pedido que el alcalde rectifique, tome medidas de seguridad para apoyar a los comerciantes, para apoyar a los vecinos que sufren la ocupación y para apoyar a nuestros policías municipales, y además que pida disculpas ante esas faltas de respeto, acusando de mentir a los comerciantes, de mentir a los vecinos de San Francisco que sufren la ocupación y de insultar a los policías, o dimita, porque no puede Bilbao tener ni un solo minuto más un alcalde que está no solo negando, sino tomando las medidas contrarias que se necesitan para solucionar el gravísimo problema que de no hacerse van a seguir agravándose, y por lo tanto no es una cuestión política, es una cuestión que ni siquiera considero yo que sea de partidos ni de ideología, es una cuestión de sentido común. Está padeciendo muchos vecinos, muchos miles de personas en Bilbao, y que por desgracia se está extendiendo cada vez a más barrios, donde ya hasta 14 barrios de Bilbao han salido a manifestarse a las calles por el grave problema de inseguridad. Si el alcalde cree que los vecinos se inventan los problemas, está muy equivocado. Está viviendo en un Matrix, en un mundo paralelo que no existe. No conoce el Bilbao de verdad que están sufriendo y padeciendo hoy en día tantos y tantos bilbaínos. Está claro, que dé la cara, o si no, como dice Carlos García, que dimita, y en cualquier caso, bueno, pues si no, espero que los bilbaínos, dentro de 7 meses ya, menos de 8 meses, le pongan en su sitio. Don Carlos García, vamos a seguir muy de cerca este tema. Cuídate mucho, amigo, y hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo, don Eurico. Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo, Carlos. Y gracias también a todos vosotros. Concluimos por hoy esta retaguardia en Periodista Digital. Mañana será martes 4 de octubre. Más noticias, más amigos, más analistas y más expertos y más protagonistas del día para comentar la actualidad. Cuidaos y hasta mañana.